Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Paradigma del Fútbol. Bienvenidos a mi canal. Y hoy volvemos con el tercer vídeo de la guía definitiva del juego de posición, en el que vamos a hablar del ataque posicional, de la primera fase o la fase ofensiva, en la que vamos a hablar del primer macroprincipio sobre el que vamos a trabajar. Así que vamos al lío. El ataque posicional. Lo primero que tenemos que voy a definir o que voy a diferenciar es que mucha gente no distingue entre juego de posición y ataque posicional. Lo definen como lo mismo o no lo diferencian. Y bueno, para mí, el juego de posición es lo general, todo el juego, que engloba todos los momentos. Y el ataque posicional es simplemente la fase ofensiva. ¿Qué tipo de ataque voy a realizar yo a la hora de desarrollar mi fase ofensiva? Ataque posicional. Podría ser ataque directo, ataque rápido, podría ser contraataques, pero mi forma de atacar en mi fase ofensiva es ataque posicional. O esa es la forma de atacar del juego de posición, ¿vale? Para que no haya dudas. Vale, vamos a empezar con el ataque posicional. Aquí tenéis el sistema de pares, que es lo más importante a la hora de entender el ataque posicional, y luego los principios que vamos a trabajar. Sobre el sistema de pares, dominar el juego es dominar la colaboración en función de la oposición y viceversa. ¿Qué significa esta frase? Que para poder dominar el juego, o en este caso el juego de posición, perdón, tenemos que dominar la colaboración de nuestros jugadores, es decir, atacar, tener el balón, dominar el juego, en función de la oposición del rival. Que según cómo nos defienda el rival, nosotros vamos a tener que atacar de una manera o de otra. Y dominar el juego es saber atacar al rival que nos defiende. Entonces, por mucho que queramos realizar el juego de posición, si el rival nos defiende en un 3-5-2, igualándonos a pares, un marcaje individual, en bloque alto, igual no podemos desarrollar esas salidas de balón como nos gustaría y tenemos que explotar espacios a espalda. Bueno, jugar bien es esto. Cuando mucha gente pregunta qué es jugar bien es esto, es dominar el juego, es dominar la colaboración en función de la oposición. ¿Vale? Entonces, para esto es imprescindible que el equipo, cuando esté en fase ofensiva, tenga claras cuatro cosas. Lo primero es en qué sistema nos están defendiendo y quién es quién. Simplemente entender cómo están distribuidos sus jugadores, cuántos jugadores tiene por línea el rival y saber cuál es mi par. Mi par es básicamente el referente que tengo yo del rival en mi línea, en mi posición. Si yo soy lateral izquierdo, mi par es el extremo derecho. Si yo soy media punta, mi par es su mediocentro posicional. ¿Vale? Entonces, el sistema de par es básicamente la relación de jugadores en posiciones, ¿vale? Según qué posición. Después, el segundo punto importante es, ¿nos defienden al hombre o en zona? Simplemente es entender si nos vienen a presionar con marcajes individuales o defienden en zona. Y después, el tercer punto es presionantes o pasivos. ¿Dónde y cuándo se activan? Aquí tenemos que entender qué actitud tienen ante la forma de defender. Si son agresivos o si son pasivos. Si vienen a presionar o si nos esperan. Y luego saber dónde y cuándo se activan. En qué zonas y en qué momentos ellos pasan de ser un bloque pasivo a ser un bloque activo. Y como cuarto punto, identificación de pares para generar el hombre libre. Prever saltos de impares cuando ellos nos presionan y conducciones para dividir pares cuando ellos pasivos. Esto ya va más con los principios o con los mecanismos de juego sobre los que vamos a trabajar, y es básicamente identificar los pares para generar el hombre libre. El hombre libre es el concepto más importante del juego de posición. Porque si somos capaces de encontrar libres, vamos a ser capaces de generar superioridades numéricas en siguientes líneas. Por lo tanto, para poder encontrar al libre tenemos que prever saltos de impares, que básicamente es cuando un jugador del equipo rival decide saltar a presionar a un jugador que no es su par. Por ejemplo, el extremo derecho, cuyo par es el lateral izquierdo, va a saltar al central izquierdo. De repente decide que va a saltar a un jugador que no es su par. Pues ahí se nos libera nuestro lateral izquierdo. ¿Cómo llegó a él? A través de pases. Pero si ellos en vez de venir a presionar nos esperan, y ellos se mantienen simplemente defendiendo en zona, en un bloque bajo o simplemente juntos, no se nos van a liberar hombres libres. Por lo tanto, vamos a tener que conducir para fijar rivales o para dividir pares. ¿Vale? Después,
En nuestro ataque posicional, en nuestra fase de ataque organizado, vamos a trabajar sobre estos 4 subprincipios. El primer subprincipio es generar superioridades. Como ya hablábamos en el primer vídeo, ¿qué son las superioridades? Para poder realizar bien las salidas de balón, y aquí hablaremos de los diferentes tipos de salidas de balón que tenemos. El concepto de hombre libre, fundamental. ¿Qué es hombre libre? Yo defino el hombre libre como un jugador al que su par no le puede llegar a presionar. O un jugador con capacidad de giro y capacidad para conducir porque no está presionado. Entonces, el hombre libre es un concepto muy concreto que mucha gente lo confunde con estar solo. Y estar solo no significa ser libre, porque estar solo muchas veces es que tu par está lejos o está a 3 metros y tienes un segundo para poder controlar y pasar. Pero eso no significa que seas hombre libre. El concepto de hombre libre significa que ese jugador tiene capacidad para girar y conducir para superar siguientes líneas. Después el concepto de juntar para girar, que está muy relacionado con las conducciones para dividir. Y el concepto de repetir para movilizar, que está muy relacionado con el prever saltos de impares. El juntar para girar es resolver situaciones en inicio a través de las conducciones. Y el concepto de repetir para movilizar es resolver a través de los pases. Repetir pases para acumular rivales y liberar jugadores por fuera. Después, el siguiente subprincipio es la ocupación del espacio. Cómo vamos a ocupar el espacio en zonas de iniciación. Entender las distancias de relación, que es básicamente a cuántos metros está cada jugador. Porque es muy importante entender los centrales a cuántos metros juegan entre ellos, los pivotes a cuántos metros juegan entre ellos, los laterales y los centrales a cuántos metros juegan entre ellos. Y esto es básicamente corregir en amplitud y corregir en profundidad. ¿En base a qué? En base a dónde esté el rival. Jugadores, la altura de los receptores hace referencia a, sobre todo jugadores de pasillos exteriores, ¿a qué altura van a jugar? Van a jugar a la altura a la que esté la línea defensiva de ellos. Por ejemplo, mis laterales van a estar a la altura de sus extremos. ¿Por qué? Porque les vamos a fijar en amplitud. Si yo estoy a tu misma altura, tú dudas. Si vas a por mi lateral, a por mi central, yo voy a estar a tu espalda libre. Si tú te hundes, yo voy a tener capacidad para ir hacia adelante. Si tú te amplías y me persigues a mí hacia afuera, se amplía la distancia entre el pivote y el extremo. Por lo tanto, ese pasillo está libre para filtrar pases. Y si tú te cierras mucho, te comprimes mucho con tu pivote, yo tengo capacidad para salir por fuera. Entonces, esto es lo que queremos trabajar con las distancias de relación, la altura de receptores y luego el concepto muy importante de amplitud ofensiva, que hace referencia a tener más jugadores que el rival en la línea. Y luego hablaremos con los subsistemas y con las zonas las zonas dinámicas de este concepto tan importante que es para poder salir jugando con el balón desde atrás, que es, en los sistemas, que es tener un jugador más en la primera línea. Después, en el subprincipio 3, que es el control de ritmos, que este concepto, este subprincipio, hace referencia a qué velocidad jugamos, entender o diferenciar entre cuándo jugar lento y cuándo jugar rápido, pero también hay que entender la diferencia entre qué es jugar rápido y qué es jugar lento. Jugar rápido muchas veces se asocia a ir rápido, superar líneas rápido, a desplazar el balón, y es eso también, pero también es el jugar rápido, es jugar a pocos toques, tener la idea en la cabeza antes de que me llegue el balón, decidir antes de que me llegue el rival. Entonces, jugar rápido hace más referencia a velocidad mental que a velocidad gestual. También hace referencia a jugar a pocos toques. Cuantos menos toques juegues, el balón es más rápido y corre más que ningún jugador. Por lo tanto, si somos capaces de jugar a un ritmo alto de pases, de pocos toques, vamos a poder tener más ritmo de juego, ¿bien? Pero claro, sin caer en la precipitación. Sin caer, porque muchas veces los equipos, por querer jugar rápido, juegan precipitados. Y juegan torpes y dan un toque por dar y ese toque hacia adelante siempre y se vuelve un caos. Entonces, entender que el control de ritmos es entender cuándo lento, cuándo rápido. Para eso vamos a asegurar zonas de posesión, sobre todo en primera zona, donde hay mucho riesgo de pérdida o la pérdida nos implica un alto riesgo porque estamos cerca de nuestra portería. Tendremos que asegurar esas zonas de posesión. ¿Cómo? Con muchos toques y con pases de seguridad. Jugar a la opción más fácil. Fácil. Para asegurar esa primera zona de posesión y a partir de ahí empezar a construir superioridades. Después, aumentar el ritmo tras desorganización de rival. Cuando superamos a un rival, cuando superamos una línea, ese es el momento para
acelerar el juego. ¿Cómo aceleramos el juego? A través de conducciones, a través de encontrar al hombre libre y que ese hombre libre gire y acelere a través de una conducción para fijar siguiente línea o para fijar o para dividir a los pares de la siguiente línea. Después el concepto de saltarse puestos, que básicamente es, si mi central derecho tiene balón y su extremo derecho está muy hundido, si puedo llegar de un pase al lateral, ¿por qué voy a dar un pase al central y luego el otro central jugar al lateral? Si puedo llegar en un pase a un compañero libre, ¿por qué voy a dar 2 o 3 pases? Esto es el concepto del saltarse puestos. Tratar de llegar lo más rápido a un jugador libre. Y luego el concepto de atraer para ir lejos. Que este concepto hace referencia a cuando el rival viene en un bloque alto, ¿dónde quedan los espacios? Los espacios quedan a sus espaldas. Por lo tanto, les atraemos para que amplíen sus distancias entre líneas o su distancia con la última línea o con el portero y a partir de ahí explotar esos espacios. No siempre hay que jugar al pie, sino también jugar a la profundidad. Y el último principio, su principio, que es el de paciencia y continuidad, que hablaremos de temporizaciones ofensivas a través de maniobras, a través de cambios de dirección, a través de esos jugadores que juegan de espaldas y protegen y giran y pisan para ganar tiempo y momento, coberturas y fijaciones ofensivas, jugadores de última línea, extremos y delanteros, fijar a los centrales y fijar a los laterales en amplitud para que estos amplíen distancia con su segunda línea y a partir de ahí se generen espacios entre líneas, y luego los relevos, que los relevos vienen del fútbol sala, que es básicamente cuando estamos, sobre todo los desarrollamos en pasillos exteriores, donde tenemos situaciones de igualdad, donde los rivales llevan la presión siempre hacia pasillos exteriores, porque la línea de banda es el mejor defensor que hay. Entonces, cuando nos llevan a esos pasillos exteriores y nos hacen situaciones nos generan situaciones de igualdad, de 2 para 2, o de 3 para 3 en pasillos exteriores, aquí utilizamos el relevo, que es básicamente nuestro central perseguido por el delantero sale a fijar a su extremo en vez de ir a fijar a su media punta o a su pivote, va a fijar hacia afuera para que nuestro lateral descienda y con ese descenso se genere espacio a la espalda del central y sacar con el portero y llegar al otro lado, ¿vale? Esos son los relevos. Vamos a hablar ahora del desarrollo y de los comportamientos. Vamos a entender que el ataque posicional es el gran principio que vamos a trabajar. Después tenemos los subprincipios, que es... Aquí os lo he dividido muy muy sencillito. En el anterior punto hablábamos de los principios, los subprincipios y de los mecanismos más al por mayor, y ahora los he simplificado mucho más para que sepamos cómo los desarrollamos. Mantener para progresar y progresar para finalizar. El objetivo en primera zona es tener el balón para superar líneas, y una vez que superamos líneas el objetivo es hacer gol, ¿vale? Y luego a través de qué mecanismos, o cuáles son los dos mecanismos más relevantes en este ataque posicional, pues el concepto de tercer hombre y el concepto de dividir para generar hombres libres, ¿vale? Estos dos conceptos son los más importantes. Vamos con el ataque posicional. Estos aspectos a incidir son los que vamos a trabajar cuando hablamos en el microciclo, cuando hablamos del día central de la semana, que hablamos trabajo macro, es esto. Estos son los aspectos sobre los que vamos a incidir. Y las tareas van a ir dirigidas a esto. A tener control de juego, que ya hemos hablado lo que es el control de juego. Hacer cambios de orientación y de ritmo, que es dentro de la gestión de ritmos. Al equilibrio defensivo y plan de acción a través del soporte cercano, que esto es básicamente para poder girar juego en situaciones en las que no podemos progresar. Encontrar un soporte, pase hacia atrás, aseguramos zonas de posesión y a partir de ahí nos vamos hacia el otro lado. Triángulos de superioridad entre centrales y pivotes. Superioridad numérica a la espalda de la línea de mediocampo rival, ¿sí? A través de un hombre libre. Identificar hombres libres con terceros hombres. Cuando no somos capaces de encontrar al libre de un pase, vamos a necesitar un tercer hombre que descienda, ¿sí? Y a partir de ahí, tercero, encuentra segundo y segundo libre. Luego, simultanear desmarques de apoyo y de ruptura. Perdón. Lo dicho, no siempre hay que jugar al pie, sino también hay que explotar espaldas, sobre todo cuando
el rival viene en un bloque alto y el concepto de atraer para ir lejos, trabajaríamos sobre esto. No jugar a primer movimiento, clave este tip. Muchos jugadores juegan al primer movimiento, a la primera opción, y la primera opción no siempre es la mejor. ¿Vale? Entonces, ahí necesitamos las temporizaciones ofensivas. No jugar ese primer movimiento, sino que a través de maniobras buscar mejores opciones. Y reconocer siempre al cuarto hombre. Una vez que ya hemos sido capaces de encontrar el libre, encontrar un tercer hombre, y ese tercer hombre nos encuentra el libre a espalda de segunda línea, tendríamos que buscar ya la profundidad. Atacar esa última línea con un cuarto hombre con un desmarque de ruptura. Y luego las vigilancias defensivas. Importante que cuando estemos atacando también estemos preparados para defender. Esto a nivel macro. Después, a nivel meso, en este mantener para progresar hablaríamos de apoyos de los centrales estando nunca más amplios que el área, distancias de relación. Apoyo diagonal del pivote posicional a central en posesión del balón, segundo hombre ante impares. Este apoyo del pivote siempre es al lado contrario de balón, ¿vale? Para que lo tengáis más claro. Y esta hablaremos de las alturas de los receptores. El interior cercano, desde oscurecer, valorar, movilizar o repetir, ¿sí? Desde estar a espalda de rival, desde esa ventaja posicional, valorar cuándo tiene que aparecer o cuándo se tiene que estirar a la espalda. ¿Vale? Posibilidad de segundo hombre para tercero como lateral o pivote. Interiores, interior lejano, equilibrar en altura y en anchura a movimiento de pivote e interior cercano. Los equilibrios posicionales de si un pivote viene, el otro se va, que es alturas de los receptores. Centrales en conducción para generar espacios interiores. Hablamos del concepto de juntar para girar. Laterales altos y amplios, fijan en amplitud, lo que hemos hablado antes. Y delanteros y extremos, fijan en profundidad, lo que hemos hablado para ampliar esas distancias entre líneas. Cuando ya hablamos de progresar para finalizar, apoyos, rupturas y zonas de remate, cuando balón en posesión del lateral, ¿sí? Cuando hemos progresado por fuera, tenemos que estar buscando área. Comportamientos para último pase por dentro, los extremos y los medias puntas, cómo generan estos desmarques para atacar esos espacios indefendibles, que ahora hablaremos de cuáles son. Zonas de remate y equilibrios, relación de delanteros, extremos, interiores para coordinar movimientos, que aquí hablaríamos de esas superioridades socioafectivas que se dan en el fútbol con los extremos, los delanteros, los interiores, ¿vale? Y luego ya en los mecanismos desarrollaríamos el tercer hombre a partir de superioridades numéricas, a partir de superioridades socioafectivas y reconocer al hombre libre con presión de impares. Cuando un rival hace un salto de impar, se corrige a través de un tercer hombre, siempre, porque el salto de impar conlleva liberar un par. Entonces, si ese par queda libre, ¿cómo llega a él? A través de un tercer hombre. Este es el concepto clave del tercer hombre. ¿Para qué se hace? Para generar un libre. ¿Por qué? Porque ha habido un salto de impar. Entonces, siempre los saltos de impares hay que corregirlos a través de un tercer hombre. Y luego el concepto de dividir es para fijar rivales, para liberar el par de compañero, acumulación con relevo y descarga baja, que es lo que hablábamos de los relevos, y ante defensa zonal, juntar para girar y repetir para girar. ¿Vale? Después, vamos al siguiente punto, un poquito más pequeño, con los sistemas. Vale. Aquí vamos a hablar de qué sistemas vamos a utilizar en el juego de posición. Lo primero que tenemos que entender es que el sistema no es algo rígido, es algo flexible, algo moldeable, algo que puede cambiar durante el partido para adaptarse a las posiciones del rival. De ahí la necesidad de transformar las líneas para adaptarse al sistema rival. Por ejemplo, no. Nosotros vamos a partir del 4-3-3, pero no vamos a jugar 4-3-3 porque nos apetezca, o porque lo juega el Barça, o porque es el sistema más bonito de jugar. No, vamos a jugar 4-3-3 porque la relación de jugadores y las líneas de pase que se generan son las mejores, entre comillas, para poder realizar ese juego de posición. Además, vamos a estar mejor preparados por la distribución de jugadores para los momentos de pérdida, y en los momentos de recuperación vamos a tener los jugadores mejor dispuestos para poder contraatacar, ¿vale? Sobre todo en últimas zonas. Entonces, no jugamos 4-3-3 porque lo juegue el Barça o porque sea un sistema de moda. Jugamos 4-3-3 por esto, por la relación de jugadores y la distribución de jugadores en los espacios. Pero no solo eso. Aunque queramos jugar 4-3-3 siempre porque sea el sistema que más nos guste, nos debemos adaptar
al sistema rival. ¿Por qué digo que nos debemos adaptar? Porque os voy a explicar algo que no se explica en ninguna escuela de fútbol. El fútbol tiene un equilibrio posicional. Todos los sistemas, el objetivo o la clave de todos los sistemas es que cada sistema tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, eso es evidente, pero siempre existe un equilibrio posicional que debemos respetar. Y que si somos capaces de entender ese equilibrio posicional y de mantenerlo siempre en todas las fases del partido, contra cualquier equipo, contra cualquier sistema, nuestro equipo va a poder funcionar y va a poder desarrollar ese juego de posición. ¿Cuál es este equilibrio posicional? El equilibrio posicional del fútbol es tener superioridad en primera línea, tener igualdad en segunda línea y tener inferioridad en tercera línea. Pero no es una inferioridad de -4, sino, es decir, yo quito mis extremos, los meto todos aquí, tengo 7 mediocentros y con 7 mediocentros no. ¿Vale? No por tener más jugadores en una zona vas a jugar mejor, igual que no por tener más delanteros vas a meter más goles. Entonces, el equilibrio es +1, 0 y -1. Tenemos que tener +1 jugador en primera línea, situación de 0 en segunda línea y situación de -1 en tercera línea. Por eso, cuando nosotros jugamos 4-3-3, lo vamos a usar siempre contra sistemas de 4 defensas y un punta más 2 extremos. Contra un 4-3-3 o contra un 4-2-3-1, como vemos en la primera imagen, en la parte principal. 4-3-3 tenemos +1 en primera línea, 4 defensas contra 3 delanteros, 0, 3 contra 3 y -1, 3 contra 4. Bien. Pasaremos a un 3-4-3 en rombo cuando nos enfrentemos a sistemas de 4 defensas y 2 puntas. Un 4-4-2, ya sea en línea o ya sea en rombo. ¿Por qué? Vienen con 2, necesitamos el +1, 3. Vienen con 4, necesitamos el 0, 4 nosotros. Y están con 4 atrás, pues 3 nosotros, el -1. Siempre +1, 0 y -1. Cuando nos enfrentemos a sistemas con 3, a un 3-5-2, con sistemas de 3 defensas y 2 puntas, ¿vale? Nosotros mantendremos siempre el mismo equilibrio. 3 contra 2, 5 contra 5 y 2 contra 3, ¿vale? Siempre respetando este equilibrio. Por lo tanto, cuando os preguntéis ¿cuál es el mejor sistema para parar al 3-5-2? ¿Cuál es el mejor sistema para parar al 4-4-2? ¿Cuál es el mejor sistema? No hay mejor sistema. El mejor sistema es encontrar el equilibrio posicional del fútbol. Por lo tanto, siempre que encontréis el equilibrio posicional del fútbol, vais a poder jugar bien al fútbol, ¿vale? Luego, evidentemente, habrá comportamientos y habrá éxito o fracaso en las acciones. Pero si sois capaces de mantener el equilibrio posicional del fútbol, vuestro equipo va a estar por lo menos bien predispuesto en el campo para poder jugar. Y no va a tener situaciones de inferioridad o situaciones de verse desbordado en según qué zonas, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a pasar a estos planes? El 3-4-3. Haremos salidas de 3 contra 2, descendiendo un pivote, incrustándose entre los dos centrales. Uno de los dos interiores, el más creador de los dos, vendrá al eje para hacer este 4-2 y el otro vendrá a la espalda para ganar este espacio. Siempre entre líneas y siempre entre líneas. Entonces, esto se puede hacer de dos formas. Las salidas de 3 se pueden hacer o bien con el pivote incrustándose en 3, o bien con el pivote lateralizándose, como hace el Madrid con Toni Kroos, y es el central el que viene a eje. ¿Cuándo voy a optar por cada opción? En base al perfil de jugador que tengáis. Si veis que vuestro central izquierdo no tiene una buena salida de balón y vuestro pivote podría tener mejor salida de balón, pues lateralizáis y es el central el que viene a eje. Si no, si tenéis un central zurdo con buena capacidad para salir, pues le ampliáis y es vuestro pivote el que viene a eje y hacer salidas de 3. Vale. Cuando jugamos un 3-5-2, lo mismo. Salidas de 3, se incrusta el pivote o bien se lateraliza. Y aquí ya cambiamos al doble pivote, porque si ellos vienen con un media punta, aquí les obligamos a... Nosotros tenemos 2, si ellos quieren venir a igualarnos a pares, pierden un pivote, por lo tanto aquí habría más espacio para jugar para nuestro media punta, a incorporarse a espalda de los dos delanteros, y si no, pues tendríamos el doble pivote contra su media punta en este triángulo. Después descendería uno de los interiores al doble pivote,
el punta vendría como media punta y los dos extremos se cerrarían. Aquí lo mismo. La idea de esta distribución de jugadores es que ocupen esas posiciones, ¿vale? No es que el 9 venga y el 7, no. La idea es que en función del perfil de jugadores que tengáis, si vuestro 7 puede jugar de media punta y vuestro 9 en punta, pues lo cambiáis. La idea es que haya esta distribución de jugadores, no que cada jugador ocupe esta posición, sino que las posiciones estén ocupadas y en base al perfil de jugador que tengáis, sean ocupadas, ¿vale? Vamos ya con el siguiente punto, con zonas dinámicas. Vale, para poder jugar tenemos que entender cuáles son las zonas del fútbol o las zonas del campo, ¿vale? Que las zonas dinámicas representan las zonas hábiles en función del sistema defensivo rival. Si el rival nos defendiese, imaginaos, con una línea de 10 jugadores aquí, pues habría dos zonas. Pero como vienen con 3 líneas o sistemas de 3 líneas, pues se nos habilitan 4 zonas diferentes. La zona de iniciación es la zona donde hay que minimizar riesgos y donde el portero resulta pieza fundamental para generar la primera superioridad frente al sistema rival. En función de la altura del bloque rival, tendremos más o menos espacio para gestionar. En función de cómo nos presione, esta zona de iniciación será más amplia o más estrecha. Pero tener en cuenta que siempre aquí con el +1 y el +1 del portero vamos a tener superioridad. Por lo tanto, la superioridad que tenemos que aprovechar aquí es la numérica. En zona de creación A, la iniciación y la creación A representan la zona más importante de gestionar para controlar el juego y ser capaces de encontrar las mejores condiciones de progresar en el juego. La clave residirá en generar hombre libre con giro en esta zona. La clave de todo esto es generar un libre en este espacio. Evidentemente esto va a ser complicado porque si este viene aquí, este nos presiona, pero se nos libera aquí. Por lo tanto, hay que encontrar libre aquí o aquí, en estos dos espacios. ¿Para qué queremos este libre? Para explotar la profundidad mediante desmarques de ruptura de jugadores de segunda línea, en este caso extremos o laterales. Si interlínea en creación B o la finalización se amplía debido a los repliegues de la zona rival, si por ejemplo aquí encontramos libre, lo que va a hacer esta última línea es replegarse, porque va a defender el espacio que hay a espalda de su portería. Entonces, si esto sucede, tendremos que encontrar otro libre en creación y a partir de aquí ya a explotar la profundidad. Después, en creación B, es la mejor zona para conseguir la profundidad, aunque también es la zona más difícil de encontrar hombre libre. Para ello es necesario generar el siguiente escenario. Necesidad de jugadores que fijen en profundidad, lo que hablábamos antes de los extremos y del punta, para poder ampliar las distancias entre estas dos líneas y que podamos encontrar un jugador libre aquí, bueno, o aquí, ¿sí? Para poder atacar esta última línea. Generar superioridad posicional o superioridad numérica a la espalda de la medular para generar el hombre libre, lo que estábamos hablando, convertir al hombre libre en apoyo tercer hombre, ¿sí? Tac, tac, para poder él girar a través de un extremo que viene dentro, encontrar libre aquí y este pueda girar y aprovechar la profundidad en el otro lado. Y es vital que el hombre libre se identifique como tercer hombre automáticamente y esté pensando en el cuarto hombre, lo que hablábamos, que si viene el extremo dentro, viene dentro, tercer hombre, gira juego y aquí ya pensando en un cuarto hombre que puede ser un lateral o el extremo del lado contrario, para explotar la profundidad. Y en la zona de finalización es la zona que representa la profundidad en el fútbol y aunque hay una necesidad de apoyo en corto, todo jugador debe estar permanentemente con la mentalidad de explotarla. Bien sea poseedor o bien sean posibles receptores. Estamos teniendo muchos años, ya llevamos muchos años, donde estamos entrenando en pequeño, donde estamos haciendo al jugador que siempre pida balón al pie, que siempre haga desmarques de apoyo. Y eso está bien para unas cosas, pero estamos perdiendo que el jugador trate de ganar la profundidad y trata de, lo primero, mirar lejos, lo primero, atacar espaldas. Eso es lo primero que tiene que hacer un jugador. Si luego no soy capaz de aprovechar estas espaldas porque me cierran, perfecto, pido al pie. Pero estamos acostumbrados a los jugadores a pie, pie, pie. Y jugar al pie es predecible. Jugar al pie es fácil de defender porque defiendo hacia adelante. Entonces ahí no tengo problemas. Tengo problemas cuando tengo que defender hacia atrás, cuando tengo que correr a mi espalda. Y eso solo te lo da jugadores que amenazan la profundidad. Por eso son tan buenos jugadores como Mbappé, que te dan eso. Que siempre están pensando en atacar la profundidad. Y eso es muy importante. ¿Vale? Y ya por último, vamos a hablar de la gestión de los subsistemas. Creo que la clave de un buen entrenador no es que sea capaz de ver el fútbol en su totalidad, sino que sea capaz de fijarse en esto, en los subsistemas que suceden durante un partido. Que los subsistemas son básicamente
mini partidos que suceden en cada posición y en cada línea. Si soy capaz de ver esto, voy a ser capaz de desarrollar el juego de mi equipo. Si no soy capaz de ver esto, por mucho que vea lo general, mi equipo no va a ser capaz de jugar. Esto es como el dicho de los árboles no te dejan ver el bosque. Pues similar. Vale. Nuestro primer subsistema, jugando con 4-3-3 contra 4-2-3-1 o 4-3-3. Como veis, estos son los subsistemas que se generan. Este 3 contra 1, este 1 contra 1, este 2 contra 1. ¿Vale? Estos son los sistemas de pares. Pero también tenemos que entender que el subsistema son mini sistemas que se desarrollan aquí. Por ejemplo, 3 contra 1, pero aquí tenemos este 3 contra 2, tenemos este 2 contra 2, tenemos también este 2 contra 2, este 3 para 3. Entonces, si soy capaz de ver esto y de desarrollar esto con las tareas micro en la metodología, que ya hablaremos en el último vídeo, si soy capaz de trabajar esto bien, aquí es donde va a nacer el fútbol de mi equipo. ¿Por qué el Barça de Guardiola juega tan bien? ¿Por qué eran capaces de hacer esto? Porque ves que relaciones de Messi, Alves, Iniesta, dices, joder, qué maravilla, ya, resolví en 3 para 3. Y es que si eres capaz de resolver un 3 para 3, vas a ser capaz de sacar el balón de ahí y de llegar. Por mucho que seas capaz de, no, mi 4-3-3 contra tu 4-4-2, por mucho que seas capaz de eso, si no eres capaz de ver esto, tu equipo no va a jugar al fútbol. Y yo cada día estoy más convencido de que el fútbol son subsistemas y que todo lo que suceda aquí es lo que va a desarrollar el fútbol del equipo. Un equipo que gane esto, que gane los subsistemas en cada zona, es un equipo que va a ganar el partido. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, primero hay que saber verlos. Y una vez que sepamos verlos, hay que saber trabajarlos. Y después, creo que es una parte de talento, pero también creo que es una parte que si la trabajáis y si os empecéis a fijar en los subsistemas, vais a crecer muchísimo como entrenadores. Entonces, en el 4-4-2 sucede esto. Y contra un 3-4-3 contra un 4-4-2, el subsistema que sucede siempre es el 4 para 2. Es lo que más se repite. 4 para 2, 1, 2, 3, 4 para 2, 4 para 2, 4 para 2 o para 2, 1, 2, 3, 4 para 2, ¿vale? Y luego el punta, si bien el extremo viene y el lateral, tienes aquí otro 4 para 2 contra estos dos o contra estos dos. Siempre es un 4 para 2 el fútbol. Entonces, sobre todo el 3-4-3 contra el 4-4-2. En bloque alto o bloque bajo. Siempre son 4 para 2. Aquí lo vais a ver mejor. Todo lo que busquéis son 4 para 2. 4 para 2, 4 para 2. Jugadores en intervalos. Y a partir de aquí se genera el fútbol. ¿Vale? Y luego contra un 3-5-2. Estos son en zona de iniciación, zona de creación 1, zona de creación 2 y zona de finalización. ¿Qué subsistemas suceden y cuál es la relación de pares que hay entre jugadores? Así que nada, chicos, aquí dejamos el ataque de posición. Espero que los conceptos os hayan quedado claros. Espero que os haya quedado claro la gestión de subsistemas, los sistemas de juego, el equilibrio posicional del fútbol y las zonas dinámicas. Entonces, creo que con esto se puede desarrollar un juego de posición trabajando esos conceptos o aplicando esos conceptos en los sistemas y en los subsistemas que suceden en el fútbol. Cuando hablemos de metodología hablaremos de cómo meter en cada tarea y cómo trabajar cada tarea, que al final es la clave de todo esto. Esto es la teoría, esto es lo que vamos a hacer en el partido, pero luego hay que llevarlo a los entrenamientos. Y si somos capaces de trabajar los entrenamientos, automáticamente nos va a salir en los partidos, porque está trabajado. ¿Vale? Así que nada, chicos, por mi parte lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.